Amigos, bienvenidos a 10. Hay muchos que dicen que la selección peruana nunca ganó nada. Yo no estoy de acuerdo con eso. Y si hoy tenemos 4 grandes jugadores en el fútbol europeo, antes teníamos más. Empecemos con el programa de hoy, los futbolistas peruanos de todos los tiempos. En una primera época, los líderes de la afición peruana en los años previos a la Segunda Guerra Mundial eran el glorioso arquero Juan Valdivieso, el ídolo aliencista Alejandro Manguera Villanueva, el gran emblema crema Teodoro Lolo Fernández, el maravilloso porteño Valeriano López o el habilidoso Oscar Guaki Gómez Sánchez. Después llegaron el gringo Alberto Toto Terry, el flaco Víctor Pitín Segarra y el Pelé peruano Pedro Perico León, entre muchísimos otros que dejaron en el verde todo su talento, su quimboso juego o sus goles memorables. Así se empezó a escribir el prestigio continental del fútbol peruano. La difusión mediática en nuestro tiempo es distinta, hace que un jugador sea mucho más conocido que antes. Digamos, en los 70, la gente del Barcelona vino a ver a Cubillas en un partido en el que también jugó Sotil y se terminó llevando a Sotil. Poco tiempo después surgieron Jaime el Chiquillo Duarte, Julio el Maestro Meléndez, Guillermo Chemo del Solar, Roberto Chale, Germán Cocoliche Leguía, Guillermo Patrulla Barbadillo, Percy el Trucha Rojas o Osvaldo Cachito Ramírez, entre muchísimos más que consolidaron la reputación del fútbol nacional aquí y en el extranjero. Y hoy, Claudio el Bombardero Pizarro, Paolo el Depredador Guerrero, Jefferson la Foquita Farfán y Juan el Loco Vargas son los que están en la primera línea del fútbol mundial. Lo que ha hecho Claudio Pizarro, por ejemplo, en su carrera en Alemania y en su breve paso por el Chelsea, por vigencia en años, por marcas alcanzadas de número de goles, por cifras estadísticas, por rendimiento, es lo más importante que un jugador peruano ha hecho en el extranjero. Si pudiéramos tener el túnel del tiempo y trasladar a Cueto, a Uribe, a José Velázquez, a Calatayud, a Perico León y los pudiéramos transportar hasta estos años, yo te aseguro que ellos asegurarían hasta su quinta generación por lo menos. Pero antes de ellos, ¿quiénes fueron los que provocaron que el Perú sea considerado dentro de las primeras ligas del fútbol internacional? Bienvenidos al programa de hoy. Ya vienen los mejores jugadores peruanos de toda la historia. Esto es en 10, 10, 10, 10. Juan Carlos Oblitas Saba nació en Mollendo, Arequipa, en febrero de 1951. De adolescente jugó en el Nacional de su ciudad y a los 16 años pasó a formar parte de Universitario de Deportes. Fue subcampeón de la Libertadores en 1972 y campeón peruano en 1974. Era veloz, dribleador y modelo de comerciales. Ya entonces lo apodaban El Ciego, evidentemente por sus problemas de visión. En el 75 fue campeón de América con la selección. Incluso ante Chile hizo un golazo de chalaca en ese torneo. Tomó la pelota, se sacó de encima a su marcador y envió un pase al centro del área que Oblitas dominó, acomodó y anotó de chalaca. Un verdadero golazo. Volvió al Perú para jugar por Cristal y tras clasificar al Perú al Mundial Argentina 78, fue bicampeón nacional entre el 79 y el 80 con la Celeste. Juan Carlos Oblitas era un adelantado a la época porque tácticamente, aparte de ser un puntero izquierdo, el último del fútbol peruano, súper veloz, tácticamente era un adelantado. Después, formó parte de la gran selección peruana de las clasificatorias para el Mundial España 82. Cueto, linda jugada de taco. Uribe. Toque de Malásquez. Cueto, lindo pase para Juan Carlos Oblitas. Peligrosa entrada, remata. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Peruano! Tras pasar por el Cerecien de Bélgica en 1985, le anotó un gol a Argentina por las clasificatorias a México 86. Va el saque de costado, Cueto. Reina. Navarro a tiro de arco. Se le metió un centro para acá. Salvó Piñón. Velázquez, salva Piñón. Oblitas. ¡Gol! ¿Por qué calmó la euforia de sus compañeros tras el gol? Porque semanas antes, en una celebración, había perdido uno de sus lentes de contacto.
difícil de imitar porque tenía una potencia que llegaba con mucho por la banda izquierda y enganchaba y buscaba el perfil, y además goleador también, porque ahorita tiene una buena cantidad de goles marcados. Se retiró como jugador campeonando con la U y en el 87 empezó su carrera como entrenador, también campeonando con la U. En el 90 se fue al Cristal, equipo con el que bicampeonó el 9-4 y el 9-5. Antes había sido asistente del entrenador de la selección, el yugoslavo Vladimir Popovic. Como jugador, con la selección fue campeón de América. Nos clasificó a 2 mundiales y con sus clubes fue campeón varias veces y subcampeón de la Libertadores. Como entrenador también fue campeón y casi nos clasifica a un mundial después de 16 años. Hoy es gerente deportivo. Gran carrera, ciego. Venía acomodando también el Cholo Sotilio en el centro, salta Velázquez. José Velázquez también nació en 1951, pero en Cañete. A los 11 años se mudó a Lima y jugaba por la selección de la Gran Unidad Escolar Melitón Carvajal en Lince. A los 14 años ya había sido convocado por el Cholo Castillo para que juegue en Alianza Lima. Empezó como defensa central, pero luego lo ubicaron en el medio campo. Fue uno de los principales referentes de Alianza en los 70 y llegó a su consagración como bicampeón en el 7-7-7-8 y en la selección en los procesos Argentina 78 y España 82. Incluso en 1978 el mediocampo peruano, integrado por él, por Cueto y por Cubillas, fue considerado el mejor del mundo en la primera etapa del campeonato. Durante su paso por la blanquirroja, a pesar de ser mediocampista, anotó 12 goles. Pasarela marcando a Julio César Uribe. Cueto de zurda, el cabezazo de Uribe, Velázquez, gol, gol peruano marca Velázquez. Jugó en varios equipos en los últimos años de su carrera, pero nadie olvidará que atropelló al árbitro alemán Walter Schweiler en el Perú-Italia de España 82. La situación anecdotaria que tuviste con el árbitro, mucha gente pensó que tú lo habías hecho a propósito. Ajá, sí, o sea, la mayoría pensó, porque siempre me preguntaban, tú lo hiciste a propósito, o sea, por la referencia que tenía la gente en sí de mi persona, pensaron de que lo había hecho a propósito, no, pero fue totalmente fortuito, casual, porque yo inclusive estaba de espalda, me da el pase Panadero Díaz, el central. Yo volteo y me encuentro con él. O sea, y como era un árbitro alemán, ¿no? Claro. Era de tu porte, claro. Sí, era alto, o sea, de mi talla y más delgado, sí, pero era duro, ¿no? Y preciso tocamos la cabeza y da una semi-vuelta. Lamentable, ¿no? Que fue fortito. Y él se dio cuenta que fue casual porque no sacó ni tarjeta ni nada. Yo en ese momento pensé, ahorita se levanta y me saca tarjeta roja. Pero... José Velázquez, imponente y con un African look que solo era igualado por Jerónimo Patrulla Barbadillo, nunca arrugó con los rivales. Es decir, siempre fue pechador y respondía por su grupo. Un gran patrón. Vamos a la pausa y volvemos con las historias de vida de Ñol Solano, el Chorri Palacios y Julio César Uribe. Carlos Salvador Vilardo lo manda a cazar, con Z, a cazar. Manda un depredador que corte la posibilidad de Franco Navarro. Y Julián Camino le mete una patada descomunal a la altura de la rodilla y lo saca de la cancha. Los mejores futbolistas peruanos de todos los tiempos. Ya estamos de regreso en 10 en este bloque. Repasaremos la vida del Ñol Solano, del Pepón Franco Navarro y por supuesto a Roberto Palacios y sus chorrigolazos. Así aparece Norberto Solano, así está el Cuelón. Norberto Albino Solano Totco nació en el Callao en 1974. Se formó en las menores de Alianza, pero en 1991 fue contratado por Sporting Cristal. Al año siguiente fue prestado al Municipal. Y allí con la franja en el pecho, jugó de marcador derecho y fue la revelación del campeonato. Regresó al Cristal y fue tricampeón con el equipo entrenado por Juan Carlos Oblitas. En 97 llegó a ser subcampeón de la Libertadores. Y no hay que olvidar que el Perú solo tiene 2 subcampeonatos, uno con la U y otro con Cristal.
Sporting Cristal 4, Racing 1 en 28 minutos. Decíamos, Solano le pega muy bien, no es la primera vez que consigue un gol de tiro libre, pero con una barrera numerosa, en donde había muchos jugadores de Racing, había delante de esa misma barrera otros del Sporting. De allí Solano se fue a Boca, fue recibido por el propio Diego Armando Maradona, que lo bautizó como el Maestrito. Maestrito total, maestrito, aparte de pegar la pelota como la puta madre. Yo llegué y me sorprendió porque entró y él saludó a todos, ¿no? Desde el utilero, con 2 besos, el típico argentino como se saludan. Y yo sentado ahí a un costado. Hola, Solano, tú eres Solanito, el peruano. Bienvenido, ojalá que te vaya bien. La opinión mía es que estamos enfrente de un gran jugador, de un maestrito. Fue el entrenamiento, el Bambino, me acuerdo. Diego, déjale al pibe que practique contigo. Ya, póngase, me dicen. Estamos ahí. Por suerte ese día, como nunca, me salieron todos los tiros bien perfectos a las esquinas. Bambino, estamos cerca de este maestrito, me estás haciendo quedar mal. Lustreló la torre, Lustreló, como no va a lustrar el botín derecha. De Boca lo hizo Solano, el tiro libre. Porque va a ser con Solano. De Boca. En el 98 fue transferido al Newcastle inglés, convirtiéndose en el primer peruano que jugó en la Liga Premier. El precio del pase fue $2,5 millones. Y a los 16 años pasó a formar parte de Universitario de Deportes. Fue subcampeón de la Libertadores en 1972 y campeón peruano en 1974. Era veloz, dribleador y modelo de comerciales. Ya entonces lo apodaban El Ciego, evidentemente por sus problemas de visión. En el 75 fue campeón de América con la selección. Incluso ante Chile hizo un golazo de chalaca en ese torneo. Tomó la pelota, se sacó de encima a su marcador y envió un pase al centro del área que Oblitas dominó, acomodó y anotó de chalaca. Un verdadero golazo. Volvió al Perú para jugar por Cristal y tras clasificar al Perú al Mundial Argentina 78, fue bicampeón nacional entre el 79 y el 80 con la Celeste. Juan Carlos Oblita es un adelantado a la época porque tácticamente, aparte de ser un puntero izquierdo, el último del fútbol peruano, súper veloz, tácticamente era un adelantado. Después, formó parte de la gran selección peruana de las clasificatorias para el Mundial España 82. Cueto, linda jugada de taco. Uribe. Toque de Malásquez. Cueto, lindo pase para Juan Carlos Oblita. Peligrosa entrada, remata. Gol, 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 gol. Peruano. Tras pasar por el Cerecien de Bélgica en 1985, le anotó un gol a Argentina por las clasificatorias a México 86. Va el saque de costado, Cueto. Reina, Navarro a tiro de arco. Se le metió un centro para acá. Salvó Fillol. Velázquez, salva Fillol. Sus goles memorables. Así se empezó a escribir el prestigio continental del fútbol peruano. La difusión mediática en nuestro tiempo es distinta, hace que un jugador sea mucho más conocido que antes. Digamos, en los 70, la gente del Barcelona vino a ver a Cubillas en un partido en el que también jugó Sotil y se terminó llevando a Sotil. Poco tiempo después surgieron Jaime el Chiquillo Duarte, Julio el Maestro Meléndez, Guillermo Chemo del Solar, Roberto Chale, Germán Cocoliche Leguía, Guillermo Patrulla Barbadillo, Percy el Trucha Rojas o Osvaldo Cachito Ramírez, entre muchos, muchísimos más que consolidaron la reputación del fútbol nacional aquí y en el extranjero. Y hoy, Claudio el Bombardero Pizarro, Paolo el Depredador Guerrero, Jefferson la Foquita Farfán y Juan el Loco Vargas son los que están en la primera línea del fútbol mundial. Lo que ha hecho Claudio Pizarro, por ejemplo, en su carrera en Alemania y en su breve paso por el Chelsea. Hola amigos, bienvenidos a 10. Hay muchos que dicen que la selección peruana nunca ganó nada. Yo no estoy de acuerdo con eso. Y si hoy tenemos 4 grandes jugadores en el fútbol europeo, antes teníamos más. Empecemos con el programa de hoy, los futbolistas peruanos de todos los tiempos.
En una primera época, los líderes de la afición peruana en los años previos a la Segunda Guerra Mundial eran el glorioso arquero Juan Valdivieso, el ídolo aliencista Alejandro Manguera Villanueva, el gran emblema crema Teodoro Lolo Fernández, el maravilloso porteño Valeriano López o el habilidoso Oscar Guaki Gómez Sánchez. Después llegaron el gringo Alberto Toto Terry, el flaco Víctor Pitín Segarra y el Pelé peruano Pedro Perico León, entre muchísimos otros que dejaron en el verde todo su talento, su quimboso juego o su... Por vigencia en años, por marcas alcanzadas de número de goles, por cifras estadísticas, por rendimiento, es lo más importante que un jugador peruano ha hecho en el extranjero. Si pudiéramos tener el túnel del tiempo y trasladar a Cueto, a Uribe, a José Velázquez, a Calatayud, a Perico León y los pudiéramos transportar hasta estos años, yo te aseguro que ellos asegurarían hasta su quinta generación por lo menos. Pero antes de ellos, ¿quiénes fueron los que provocaron que el Perú sea considerado dentro de las primeras ligas del fútbol internacional? Bienvenidos al programa de hoy. Ya vienen los mejores jugadores peruanos de toda la historia. Esto es en 10, 10, 10, 10. Juan Carlos Oblita Saba nació en Mollendo, Arequipa, en febrero de 1951. De adolescente jugó en el Nacional de su ciudad,